Muy buenas tardes, muy bienvenidos a este programa de conversación que por motivos deportivos y otras causas suspendimos en alguna de las ocasiones anteriores, pero hoy día les vamos a presentar un invitado bien asombroso, un joven que viene del sur austral, de la isla de Chiloé, que fue ocupando espacios paso a paso en una sociedad moderna muy activa, pero que no fue impedimento para que, junto con otros jóvenes, dieran origen y nacimiento a una fundación denominada Ciudadano Austral. Y este joven también ha salido a recorrer el mundo, no solamente como turista, sino que como conferencista. Y para mí es un ejemplo claro de alguien que ha ido superando barreras, límites y que no acepta esas limitaciones. Y por eso para mí es un gusto, es un agrado entrevistar a alguien que fue nominado joven líder de la zona austral el 2015 y joven líder a nivel nacional el año 2017. Estoy hablando de Andrés Barrientos Cárdenas, a quien le doy la bienvenida y las gracias por participar en este ciclo de conversaciones donde vamos conociendo más quién es cada una de las personas que muchas veces escuchamos o vemos, pero que no conocemos más en detalle en sus características humanas, políticas, culturales. Así que Andrés Barrientos Cárdenas, muchas gracias por ser parte de estas conversaciones. Muchas gracias, José Antonio. Un saludo a todos tus televidentes, tus espectadores y feliz de estar aquí conversando contigo sobre todas las temáticas de interés nacionales, locales y también de todos tus seguidores. Bueno, tú eres nacido y criado, como se dice en el campo, en el sur austral, en una isla mágica, en la isla de Chiloé. ¿Cómo recuerdas tus primeros pasos en la educación, en tu familia, ahí hace unos 30 años atrás, porque eres muy joven, por lo tanto no puedo decir cómo era la vida en los años 60, en los años 50, no, cómo era la vida de un joven que nace en el año 86, ya en el término de lo que se denomina el gobierno militar, y que prácticamente ha vivido toda su vida en democracia. Sí, bueno, algo que considero muy importante es de dónde uno proviene, y eso es algo que te da un sello en el obrar, en el hacer las cosas de una determinada manera. Y ese sentido, la tradición también de los padres, cómo me fueron entregando educación, de darme las oportunidades en virtud de las capacidades también que yo iba demostrando en el tiempo en la escuela, en el colegio y después también en el Liceo de Castro, donde estudié y estoy muy orgulloso, el Liceo Bernardino Riveros Cárdenas, muestran que esta vida con las amistades, de poder reunirse a jugar fútbol, a la pelota, en el estadio de Castro, participar en actividades de karate, y, bueno, muchas cosas que se dan oportunidades dentro de la isla y también de conectarse con los amigos en comunidad, por así decirlo, es una de las cosas que a mí me llenan de pasión, de orgullo también, el trabajarlo con la familia, y eso que es súper importante. Y también mostrar, así como es mi caso, es que nosotros la movilidad social es una realidad. Y así como yo puedo haber venido de Chiloé y haberme criado allá, eso no fue impedimento en este Chile libre para poder desarrollar nuestras potencialidades. Y eso es algo que tenemos que tener en consideración, porque no podemos siempre estar dependiendo de que otros hagan lo que nosotros queremos para mejorar en cierta medida nuestro país. Y llega el momento, bueno, cumples tu etapa seguramente preescolar, porque eres de una generación nueva, moderna, que ya no solamente conocía el kinder o el primero básico, sino que seguramente ya estabas en pre-kinder. Veo que las tradiciones te siguen porque estás tomando tu mate. Claro. Eh, ajá. No hay chilote que no sea, o patagón que no sea fanático del mate, ¿no es cierto? Eh,
¿Cómo fue la primera época de tus estudios? Para no decirte, ¿a qué edad te tomaste el primer mate? Que podíamos partir por eso. ¿A qué edad probaste la primera vez el mate? ¿Y mate dulce o mate amargo? Oye, mira, yo el mate lo comencé a tomar después de los 20 años aproximadamente. Antes no me gustaba Ah, porque era muy amargo, pero después le encontré el gusto. Bueno, cambian los gustos cuando uno va creciendo. Pero mi mamá siempre ha sido buena para tomar mate y bueno, yo creo que heredé por ahí esa tradición y también que mi hermana, que también vive más en ese sector de la Patagonia. Entonces, eso es algo como que se viene ya adoptando en la familia hace mucho tiempo. Bueno, los ¿cómo es primeros la años. parte, ¿Ah? sí, los primeros años en una zona bastante lluviosa también? Sí, bueno, ese era un pan de cada día. Por ejemplo, uno cuando dice, siempre ve las noticias y se revisa los noticieros nacionales, generalmente se ve un sesgo o una ponderación mucho mayor a lo que es lo que ocurre en la región metropolitana. Entonces, cuando uno está en el sur y nosotros vemos este tipo de noticias, es como, está lloviendo, es una llovizna. Nosotros siempre acostumbramos a decir está chispeando. Chispeando es como las lluvias que hay en Santiago. Y así nosotros en el sur estamos acostumbrados a la lluvia, al moverse, no sé, levantándose en la mañana muy temprano, muy oscuro, eh, caminando hacia el liceo, hacia la escuela. Y la lluvia era pan de cada día, uno tenía que andar abrigado completo, tapado completo. Los paraguas no funcionan, los paraguas tradicionales, porque el viento se los lleva, los destruye. Y bueno, ese es el pan de cada día que uno ve con dificultad en el sur. Y cuando uno va un poco más atrás también, y que uno recuerda y revisa también con la experiencia de los padres, antiguamente no teníamos ni carreteras, no teníamos caminos y, por ejemplo, se evidencia que en los años 50, en los años 60, la gente se reunía con sus familiares que podían estar entre Castro, Quellón, una o dos veces al año, principalmente para fiestas religiosas o eventos deportivos. Y eso ha ido cambiando porque la tecnología, los avances también en los territorios locales han hecho que tengamos mayor conectividad, que tengamos mayor oportunidades y también podamos ir ilustrándonos. Y así cuando éramos chicos, yo diría que recuerdo con mucho cariño también estar en salas de clases con 40 compañeros de curso, eh, un caos con tantos alumnos, pero así con madera, con ese rico calor de hogar que también se da dentro de las salas con las salamandras y para poder contener el frío y la lluvia, era algo tradicional y muy agradable también de recordar. Y ya de enseñanza media, ¿ya tenías inquietudes por lo público? Porque, bueno, vemos detrás tuyo ahí, ¿no es cierto? Todo lo que es la Fundación Ciudadano Austral. Eh, ya en la enseñanza media, ¿tenías alguna inquietud por la cosa pública o todavía estabas alejado y tu despertar viene una vez que entras en el mundo universitario? A ver, yo diría que tuve como varias etapas. Principalmente a los inicios me gustaba mucho el deporte. Entonces, si bien me gustaban mucho las matemáticas y los estudios, y me iba bien, muy bien, diría, también me gustaban los deportes y me dedicaba a jugar fútbol todo mi tiempo libre, cuando era muy chico en la básica, fútbol. Luego, después de que tuve un asalto, me metí a una academia de karate y empecé a practicar Kempo. Y en la actualidad soy cinturón café en Kempo Karate. Y aprovecho de mandar un saludo a Adolfo, que ha sido mi formador en karate en Chiloé hasta los días de hoy, Adolfo Castro. Y después de eso, entro a un periodo donde empiezo a explorar la música. Me gusta mucho el rock, el rock alternativo, y empiezo a desarrollar también mis habilidades musicales. Y ahí empecé a tocar guitarra, a aprender a tocar guitarra autodidacta, a cantar. Formé unas bandas de rock en el sur y posteriormente, ya finalizando el periodo, entrando al curso físico-matemático del liceo, eh, bueno, conocí a Javier Silva, que tú también lo conoces, José Antonio, que es de Chonchi, y fuimos compañeros de mucho tiempo, desde octavo básico, y decidimos
ingresar a una lista de centro de alumnos en el Liceo de Castro. Para los que no conocen, el Liceo de Castro en su momento, cuando nosotros estudiábamos, era como el análogo del Instituto Nacional de Santiago, pero en Chiloé. Entonces, nosotros estábamos en el curso que era físico-matemático, era un curso bien reducido, que éramos 17, 18 compañeros, y en el cual era el preciso reflejo de la movilidad social. En ese curso de 17 entramos 16 a universidades que en ese momento se llamaban tradicionales, y bueno, todo un éxito, un curso que con mucho esfuerzo y con mucho estudio salió adelante, y hoy están dispersos muchos de mis compañeros en todo Chile y también en la isla. Y ya salir de la isla es una aventura, una experiencia. ¿Cómo fue el salir y ya ingresar a la universidad en esa época? Sí, una de las cosas que los chilotes tenemos arraigado cuando estudiamos y vemos que queremos avanzar en oportunidades, es que asumimos que a los 18 dejamos la casa. A los 18 uno, si le va relativamente bien y aspira a la universidad o un centro de formación técnica, uno estima ya que se va de la casa. Entonces uno termina siendo después un visitante en la casa de los papás, obviamente siempre con la acogida, el calor de hogar que se tiene en las casas de Chiloé, pero ya asumido eso, cuando uno sale a los 18 años, bueno, me fui a estudiar. Estudié en la Universidad Técnica Federico Santa María en el inicio, y estudié ingeniería civil porque encontré que era lo más adecuado, que se conectaba con mis capacidades técnico-intelectuales, por así decirlo, que era la matemática y la física. En ese momento me encantaba mucho, pero siempre fui desarrollando paralelamente un lado humanístico que es lo que yo diría que me da como la conexión con el alma o el espíritu, ¿ya? Lo técnico o lo tecnocrático, por así decirlo, es parte como de la labor, pero ese desarrollo que yo consideraba que no era necesario estudiarlo en la universidad, podía desarrollarlo autodidacta, podía también complementarlo. Eso ha llevado también de que me dedique también mucho al estudio de las humanidades en forma autodidacta. Y dentro de tus pasiones mencionaste dos, y yo sé que hay otra más, porque por un lado la música. ¿Algún nombre creativo de alguna de esas bandas de rock que formaron junto a algunos compañeros? Sí, claro, hay un nombre muy chistoso. La primera banda de rock que armamos se llamaba Lauches Panzonas. Era una banda de punk rock que hacíamos covers principalmente. Todos estábamos aprendiendo a tocar instrumentos, así que tampoco teníamos altas aspiraciones como banda, pero ayudó mucho para desenvolverse en los escenarios, para hablar en público. Y yo diría que la música, personalmente, me ha logrado o me ha llevado a poder potenciar capacidades de hablar en público, por ejemplo, frente a 500, 1000, 2000 personas, lo cual, a mi juicio, sería imposible si no hubiese explorado esa área. Y esto lo digo porque eh, yo era muy tímido para hablar en público sobre todo esos temas. Y la música me abrió una arista que después he ido explorando y explotando en el tiempo. Y dentro de tus múltiples aficiones, también está el montañismo, si no me equivoco. Sí, bueno, para recordar un poco, el proyecto actual que tengo de música se llama Figo y es un proyecto solista en el cual hago música pop rock con algo de variantes indie rock, algo más anglo, por así decirlo, en términos como de estilo. Y claro, el 2012 yo comencé a explorar el montañismo y diría que es una pasión que me enaltece el espíritu, encuentro que es algo sanador. eh, eh, Encuentro que, bueno, el Papa Juan Pablo II también era montañista, él se escapaba a veces del Vaticano sin cumplir las reglas internas,
y se iba a meditar a las montañas y él mismo decía que en las montañas era más fácil o más sencillo conectarse con Dios. Yo creo que parte de eso tiene mucha verdad. El montañismo, si bien uno lo puede ver como un deporte muy extremo, es un deporte que yo diría que es extremo para conectarse con uno mismo y también reflexionar, no solo sobre el presente, sino también por el pasado y el futuro. Y eso lo descubrí subiendo unos primeros cerros el año 2011 y después ya el 2012 de lleno empecé a subir la montaña. Y el 2011 precisamente fue por una casualidad. Yo tenía un amigo eh, que, que un día me invitó, estábamos grabando un disco y me invitó, un disco de música, y me invitó que el fin de semana iban a subir el Cerro La Campana en Valparaíso. Yo no tenía idea de montaña ni nada. Entendamos que en Chiloé también nosotros no tenemos altas montañas, por lo tanto tenemos más bosques, senderos, barro, ese tipo de actividades como el cross country que uno participaba. Entonces me invitó y subí el Cerro La Campana sin implementos, subí con unos pantalones y unas zapatillas no adecuadas, me caí muchas veces, nos persiguieron unos caballos, fue terrible, pero al llegar a la cumbre sentí una sensación muy agradable, muy rica y que me llevó a que en el año posterior siguiente empecé a desarrollar esa actividad. También sufriste algunas peripecias más duras, e incluso en algún momento tus padres se enteraron por la prensa de algún incidente en la montaña, si no me equivoco. Oye, sí, José Antonio, mira, ese tema es muy, yo diría que es un punto de inflexión también en la vida. Yo diría, y no, bueno, no se lo deseo a nadie, por supuesto, pero aquí se conjugan varias cosas. ¿Por qué uno se pierde en montaña? ¿Por qué uno tiene un accidente en montaña? Y Claudio Lucero, que es uno de los montañistas más insignes de nuestro país, eh, es bastante concreto para decir algunas cosas. Tú, si vas a la montaña, tú tienes que minimizar todo tipo de error humano que pueda haber. Y bueno, cuando uno es más chico, también con esta ansiedad, inexperiencia, y, goza de alguna irresponsabilidad sobre tomar medidas de seguridad previo a subir la montaña, como saber la ruta, estudiar la ruta, ver el clima, tener implementos adecuados, todas esas cosas que son como un proceso incremental. Bueno, yo me salté algunos pasos y nos perdimos en montaña en un grupo de amigos y gracias a Dios pudimos ser rescatados por el GOPE en el año 2012 y fue un milagro que nos hayan rescatado en el momento preciso porque no ya no nos quedaba alimento, no teníamos agua y las consecuencias podían haber sido peores, entonces no teníamos la comunicación, pero el GOPE hizo una gestión tremenda con sus brigadas de alta montaña y nos rescataron. Eh, y ahí pudimos salir súper bien. Eso me llevó a pensar también como este punto de inflexión de que la montaña también no es un juego, la montaña es algo que involucra responsabilidad y muchas cosas además, no solo el ver un paisaje bonito. Pero en la medida que ha pasado el tiempo, en estos últimos 8 años, ya creo que he ido mejorando mucho más y eso también ayuda a reflejarlo y también expresarlo a los equipos con los que trabajas y también en el trabajo en equipo que genera el hacer montaña. No es algo solamente individual de desarrollo personal, sino que también es algo que ayuda a expresarlo hacia afuera y sobre todo para mejorar liderazgos o potenciar liderazgos de otros. Bueno, haces una mención a una rama de una institución que ha pasado por momentos muy difíciles, que en estos días también ha sido cuestionada. Yo soy un gran defensor de la institución de Carabineros en su conjunto, más allá de que algún funcionario alguna vez pueda cometer un error o un ilícito, pero tú mencionas al GOPE, y el GOPE no solamente está para resguardar la seguridad en recintos públicos frente a atentados, ¿no es cierto?, para misiones bastante más extremas, sino que también, como tú mencionas, para rescatar en lugares inaccesibles a montañistas. Entonces, creo que es muy bueno poder también
mostrar agradecimiento a la institución de Carabineros en un área de sus funciones que es la que tú precisamente señalas, de saber que en algún momento que ya estabas entregado quizás, junto con tus amigos, aparecen estos hombres de verde a rescatarlos. Yo no sé cómo habrá sido, si ellos siguieron la ruta que ustedes tenían, tuvieron una última comunicación, eh, pero valoro que tú hayas mencionado que los rescataron fueran los hombres y mujeres del GOPE. Y bueno, tú sigues, ¿no es cierto?, en tu desarrollo artístico, deportivo, ya un cantante afamado, ¿no es cierto?, eh, del rock, un karateca también destacado, un montañista ya más preparado, pero en algún momento nace la inquietud por algo más público, desde el punto de vista del el servicio público, de la actividad pública, del concepto del Estado, y deciden fundar la Fundación Ciudadana Austral. ¿Cómo nace esta fundación? Sí. Bueno, José Antonio, el tema que surge es que cuando fuimos centro de alumnos del 2004 aproximadamente Ah, en el ganaron esa liceo, vez. ganamos, sí, fuimos centro de alumnos ese año, Ah, el bien. 2004. Después, cuando nos presentamos en una lista, bueno, en la universidad ya también ganamos en el centro de alumnos de Ingeniería Civil en la Santa María. Bueno, posteriormente me cambié de universidad a la de los Andes, terminé ahí y todos los estudios posteriores me he ido en otras universidades. Actualmente estoy en la Católica, en un magíster en Administración de la Construcción. Pero claro, el tema de Ciudadano Austral surge porque cuando ya empezamos a hacer actividades o asistir a cursos de formación política en Valparaíso, en Santiago, en los grandes centros de estudio más tradicionales, vimos que eran muy buenas ideas, muy buenos insumos, conversar con importantes figuras políticas, con hacedores de política, también con líderes nacionales y compartir con ellos con un café, con un sándwich, que comenten sus experiencias, era súper enriquecedor, no solo a través de los libros. Y eso nos llevó a pensar de por qué esto no puede replicarse en Chiloé en primera instancia. Entonces, ante la variable del descrédito de la política tradicional, y también de que en la política local no se hablaban de ideas, entonces no, en la radio Chiloé o en la radio Estrella del Mar, lo que íbamos a ver no son ideas políticas o ideas filosóficas de la política para explicar cuáles son las ideas que consideramos que son correctas para una sociedad libre y responsable. Entonces dijimos, hagamos una iniciativa, partamos con una iniciativa, después la podemos consolidar como fundación, pero partamos con una iniciativa en la cual nos centremos en escribir cartas al director, columnas a los diarios y vamos en cada política pública que se esté discutiendo, vamos a ir a los medios de prensa locales a explicar el por qué es buena o es mala. Así de simple, éramos dos, tres amigos que empezamos a desarrollar ello en virtud de la formación que tuvimos también en Libertad y Desarrollo, Fundación Jaime Guzmán, etcétera. Entonces empezamos a conectar también y atraer distintos expositores de carácter nacional para también hablar. Nosotros, por ejemplo, trajimos a Juan Carlos Hidalgo, que es un analista de políticas públicas de Estados Unidos, del Instituto Cato, y fue a hablar a una junta de vecinos con todas las señoras, con las familias, a hablar sobre el modelo de mercado y por qué era bueno profundizar el modelo de mercado para mejorar la calidad de vida de ellos. Y la gente quedaba impactada, uno veía esa reacción de, ah, perfecto, estas ideas nunca me las habían comentado. Y ahí fue donde conectamos y dijimos, mira, lo que tenemos que hacer es una iniciativa en la cual llevemos las ideas de la libertad, de la sociedad libre y responsable a lugares donde no han llegado. Y eso no es en desmedro de los otros centros de estudio, al contrario, es complementar la labor de otros centros de estudio que se han dedicado en gran medida a mejorar o profundizar ciertas políticas públicas en el Congreso, en el Poder Ejecutivo. Bueno, nosotros, además de ser un centro de pensamiento, un centro de acción. Y este centro de acción de divulgación de ideas políticas
lo empezamos a desarrollar en Chiloé, después de estar en muchos medios, de recorrer bibliotecas públicas y donar libros en todas las bibliotecas de las 10 comunas de Chiloé, empezamos a ampliar nuestro rango de acción en la región de los lagos y así fuimos expandiéndonos progresivamente. Y ya llegan a un nivel donde más allá de la región de los lagos, donde ustedes van instalando cartas, comentarios, análisis en los canales locales, tanto de radio como de televisión, deciden dar un paso más allá y van generando alianzas estratégicas desde Ciudadano Austral hasta estos centros de pensamiento que ya estaban implementados, que tienen una infraestructura física, que tienen personas que trabajan ahí. Y he visto que Ciudadano Austral hace alianza estratégica con Libertad de Desarrollo, después con la Fundación Jaime Guzmán, con la Fundación Hans Seidel, y salen al mundo. ¿Cómo fue ese paso desde Chiloé a la capital en la relación con centros de estudios? Y después, ¿cómo dan el paso siguiente de internacionalizar lo que es esta fundación? Sí, mira, José Antonio, una de las cosas que nosotros hemos considerado fundamentales es la formación política, la formación de los jóvenes. Y nosotros hemos sido un puente en la formación política, no solo para que nosotros formemos a jóvenes, sino también para conectar jóvenes que le interesa lo público, jóvenes de secundarios, también universitarios, que le interesa lo público y conectarlos con centros de estudios de importancia nacional para que también se formen. Entonces eso para nosotros ha sido fundamental porque hemos sido un puente, un hub de conexión entre todos estos jóvenes que son que tienen muchas ansias y ganas por las ideas de la libertad, pero a veces no tienen los medios para poder llegar a esos lugares. Y nosotros hemos abierto las puertas para que también se conecten. Por ejemplo, la Universidad de Verano Libertad de Desarrollo muchas veces tiene más del 15% de chicos que han sido promovidos por nosotros. Por lo tanto, nosotros hemos sido un hub y también hemos logrado ya formar a más de 3.000 jóvenes y personas dentro de la región de los lagos. Y ese hub nos ha llevado a también empezar a ampliar ciertos rangos de acción. Los centros de estudio chilenos en general no desarrollan tantas líneas estratégicas con el extranjero. Puede ser un tema idiosincrático, puede que también sea un tema del rango de acción también por los trabajos, pero como nosotros nos hemos establecido como una red de voluntarios, tenemos este incentivo de hacerlo con la mayor energía y potencia. Y ahí hemos ido abriendo puertas, me ha tocado dar conferencias en Perú, en Guatemala, bueno, han estado los chiquillos en Panamá, hemos estado conversando con centros de estudio y think tanks de los más importantes del mundo en Estados Unidos, en Italia, en Bielorrusia, inclusive en distintos países alrededor del mundo, por lo cual se nos han ido viendo estas ventanas de oportunidad gracias a el aprender idioma, que eso es fundamental, saber un poco de inglés para poder comunicarse con otras personas, pero también el mismo Latinoamérica. Cuando uno tiene un objetivo común, que es la promoción de una sociedad libre y responsable, y consideramos que son las ideas correctas para nuestra región, Latinoamérica, que ha estado desbordada por el socialismo durante más de 100 años prácticamente, hace que hayan distintas iniciativas que se estén conectando y hoy con una sociedad mucho más digitalizada es más simple promover este tipo de ideas a lo largo del globo. Entonces, eso ha sido una de las cosas súper importantes. Hemos estado con no solo think tanks y centros de estudio, también hemos estado con gente de partidos políticos en el extranjero. Hace un tiempo atrás estuvimos con el encargado internacional de Vox también, eh, recordando también que en el nuevo libro que publicamos, Nueva Derecha, Santiago Abascal hizo una reseña también para el libro. Así que, bueno, ha sido un mundo de oportunidades, hemos sabido desarrollarlas y eso nos llevó también a que ya este es el tercer año, el año pasado, el tercer año que la Universidad de Pensilvania nos selecciona como el tercer uno de los mejores think tanks nuevos think tanks del mundo.
en su ranking. Estamos en, no me acuerdo bien el ranking, el lugar, pero estamos ya en ese informe que elabora anualmente la Universidad de Pensilvania, donde está desde el CEP hasta la Fundación Jaime Guzmán, Libertad y Desarrollo, etcétera. Así que un pequeño grano de arena para la libertad. Bueno, ya te voy a preguntar sobre este libro, que es primero en ventas en Mercado Libre, así que le recomendamos a todos los que nos están escuchando que busquen el libro La Nueva Derecha, una alternativa en curso, que ha sido editado, ¿no es cierto?, y trabajado por Ciudadano Austral y con Andrés Barrientos como editor, nuestro entrevistado. Eh, Ustedes han ido copando espacios y eso es algo que al menos a mí me interesa siempre poder mostrar, cómo desde el sur austral se va generando un grupo de personas que quizás de hecho no quizás, van sorprendiendo a otros por su movilidad, por su ansiedad de dar a conocer ideas. Tú eres un apasionado de la libertad. A ti Sí, te gusta promover, ¿no es cierto?, el concepto de una sociedad libre y responsable. Has ido a distintas partes del mundo. Mencionaste ahí Bielorrusia. ¿Cómo es que un chileno llega a exponer y a quién le expone en Bielorrusia? Y qué les dice? Porque es lo más como lejano de lo que has mencionado. ¿Cómo llegas a Bielorrusia? ¿Qué les expones? ¿Qué les dices? ¿En qué época fue? ¿Fue antes del 18 de octubre? ¿Fue antes de la pandemia? ¿Cómo se dio esa situación de llegar a Bielorrusia? sí. Bueno, en Bielorrusia el que expuso fue Javier Silva, que fue invitado. Javier estuvo en Bielorrusia exponiendo y principalmente le pidieron exponer sobre el milagro económico chileno. Uno entenderá que en una república ex Unión Soviética hay muy poca información sobre lo que ocurrió en Chile y cuáles fueron las reformas exitosas que se realizaron desde el 75 en adelante. Por lo tanto, fue una experiencia bastante interesante. Bueno, eso a lo mejor lo podría explicar Javier, pero en un lugar donde hay represión de las libertades es muy complejo hablar sobre estas temáticas. Entonces, claro, fue para el club de amigos de Bielorrusia y Chile. Eh, Debe haber sido alrededor de unas 22 personas que asistieron a esta charla y fue principalmente para mostrar cuáles fueron las reformas que se realizaron económicas del país en Bielorrusia. Y bueno, se sorprendieron porque ninguna de esa información la tenían dentro de su conocimiento histórico del proceso chileno. En muchos de esos países solo se conoce Allende y que fue derrocado por un gobierno militar. Entonces, hay mucha desinformación, yo creo que hay un problema histórico de lo que nosotros tampoco hemos podido proyectar como país, de un proceso que no se explica sin un gobierno desastroso como fue el de Salvador Allende Gozas. Y bueno, así otras presentaciones. Yo principalmente he estado más en Latinoamérica. Algunas presentaciones que hemos hecho en Europa las he hecho principalmente otros integrantes de la fundación. Y ya después deciden dar otro paso más allá, aparte de los análisis, de todo lo que escriben, ¿no es cierto?, de todos los papers que tienen, y deciden aventurarse con un libro, que ya son palabras mayores. Y, ¿no es cierto?, sacan adelante este libro de la nueva derecha, que está recién en el mercado, diría yo, ¿ah? Ya pocos meses de circulación y ya han sido un éxito en venta. Eh, por lo que tú decías, ya son el primer lugar en ventas en el mercado libre. ¿Cómo ha Sí. sido la experiencia y cómo nace la idea de escribir o de ser editor de un libro? ¿Y cómo llegas a contactar a todas las personas que están aquí, ¿no es cierto?, como eh, el mismo Agustín Laje, Alejandro Chaufén, como Santiago Bascal, ¿no es cierto? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo llegan a la conclusión de que era importante plasmarlo en un libro? Sí, bueno, José Antonio, dentro de lo que ha ocurrido en Chile en el último tiempo, una de las cosas que se ha criticado o que siempre ha estado en los medios y también en la discusión es el relato de la derecha.
Entonces, el relato aquí, el relato allá, aparecen un par de intelectuales que hablan que el relato tiene que ser socialista cristiano, otros intelectuales dicen que tiene que ser un poco más hacia Estado solidario, otros intelectuales dicen que hay que profundizar la economía de mercado, etcétera. Entonces, siempre estos debates se dan principalmente cuando vamos a llegar a una elección presidencial y hay que decir cómo ordenamos, cómo organizamos lo que consideramos derecha o centro derecha o como sea. Entonces, cuando uno empieza a ver material también de producción intelectual de la izquierda, uno puede ver que copan y saturan todos los espacios intelectuales, universidades, con papers, con libros, sobre el mismo insurrección de octubre del 2019, tienen decenas de libros ya publicados sobre esta temática. Y bueno, del lado de la centro derecha, el último libro publicado no es precisamente de gente de derecha, y que es este libro de Fondo Cultura Económica, en el cual se hace un análisis y un barrido sobre el pensamiento de la derecha tradicional de Chile, haciendo entrevistas principalmente a personajes de Chile Vamos. Entonces uno empieza a preguntarse, perfecto, la izquierda nos estudia bastante bien. Si nos estudia bastante bien, saben cómo responderle a la derecha y saben controlar la agenda. Pero nosotros ni siquiera nos estudiamos muy bien y menos estudiamos al adversario. Y eso es súper importante de entender para lo que llamamos batalla política, confrontación política, etcétera. Y eso también explica el escenario actual que estamos viviendo de crisis institucional y política. Entonces, cuando vemos eso, y cuando vemos también un texto que fue el texto fundante de Chile Vamos, que es la mayoría de las ideas, que tiene el manifiesto por la República y el buen gobierno, que fue lo que fundó el Chile Vamos, y hemos visto los resultados que se han tenido a la fecha en la conducción. Nosotros empezamos a pensar, ¿qué más hay? Estamos viviendo un contexto global, no solamente de crisis institucional local, estamos viviendo un contexto global con distintos liderazgos que se están asomando en el mundo, con una respuesta a las derechas que no han sabido defender sus principios. En Chile, y nuestra pregunta fue, ¿en Chile tenemos algo similar? Y a nuestro juicio, sí, tenemos algo similar y que en este caso puedes estarlo encarnando tú. Además, no solo es un tema político partidista o político electoral, sino que también hay movimientos en redes sociales, movimientos en los temas religiosos, que están asomándose en esta sociedad que se está horizontalizando. Entonces nosotros lo que dijimos fue, mira, este proceso que se está viviendo, que se está manifestando de una nueva derecha, por eso le pusimos una alternativa en curso, es algo que se está dando, no solo en Chile, no solo en otras partes de Latinoamérica, como el fenómeno de Jair Bolsonaro o el mismo Donald Trump, que puede que haya perdido una elección, todavía no está dirimido completamente, pero generó un movimiento político y social que no tiene precedentes en el último tiempo. Y así está surgiendo Vox en España, partidos políticos que están saliéndose de los cánones tradicionales de la derecha de los acuerdos, entendiendo que hay una sociedad de disensos hoy. Entonces ahí generamos este libro e invité personalmente a distintos autores y me centré principalmente también en invitar autores que no están en la palestra del aparataje político público tradicional y que son grandes aportantes a la discusión. Eso es algo de motivación personal también. Siempre me ha gustado tratar de conectar nuevos liderazgos y que manifiesten sus potencialidades. Y en este caso, en un libro que está disponible para que puedan adquirir todos en www.nuevaderecha.cl. ¿Y qué fue lo más difícil? Porque, Uf, a ver, aquí cuando uno dice, voy a escribir un libro, o voy a editar un libro, claro, dice, ¿por dónde parto? Busco el contenido, después tengo que buscar a alguien que me corrija los textos, la editorial, la portada, el canal de comercialización. Yo sé que todo debe ser difícil, pero cuando ya tomas la decisión para poder también inspirar a otros, porque eh, lo que a mí también me interesa que podamos mostrar es cómo ustedes fueron desarrollando distintas áreas de trabajo
y que eso debería ser una motivación para otros jóvenes, siendo que en este mundo moderno tenemos acceso a redes sociales, a fuentes de información que quizás nuestros padres o otras personas no tuvieron antes. Entonces, cuando nace la idea, ¿cómo llevas a la práctica para terminar con un libro empastado a la venta, con una página web nuevaderecha.cl donde ustedes pueden comprar y hagámosle harta publicidad, ¿no es cierto?, al libro para que puedan sacar nuevas ediciones y puedan editar nuevos libros? ¿Cómo es el proceso? Sí, bueno, el proceso es bastante complejo. Primero es crear la idea, eso es importante, crear la idea y también abrir los puentes para que se desarrolle la idea, porque una idea al aire no es nada si que tú no conectas con distintos equipos, personas que puedan colaborar desinteresadamente en un proyecto como este. Una de las cosas que probablemente en una entrevista con José Carlos le decía, probablemente este libro surgió en mi cabeza cuando estaba trotando. A mí me encanta salir a trotar o subir montañas, y ahí yo diría que es donde han surgido todas las mejores ideas que he podido plasmar de manera personal, porque te refresca la mente, te sientes muy con mucha capacidad de ideas, la mente limpia, sin preocupaciones mayores. Entonces, probablemente por ahí. Ahora sí es muy difícil sacar un libro de manera independiente, sin una gran cadena editorial, pero no es imposible, y eso es para todos, porque hoy esta sociedad digital permite también canales de difusión mucho más expeditos, más independientes, que te hacen que puedas conectar con la creación de un libro. Pero el proceso es bastante complejo porque si quiere un libro de nueva derecha, uno también tenía que pensar, escribes un libro sobre el tema y desarrollas la idea, qué es una propuesta, qué es. Y lo que tratamos de hacer en este libro es mostrar que existe algo nuevo, ¿ya? No es delimitarlo, pero sí es algo que está en proceso. Por eso dice una alternativa en curso, es algo que está en proceso. No es algo que se podría enmarcar dentro de una bandeja para que tenga un molde, no. Son distintos procesos que están viviéndose en países y cada uno lo desarrolla a su modo, con su identidad, con sus problemas propios, pero sí se está dando alrededor de todo el mundo, entonces no podemos dejarlo fuera. Una de las cosas fue mostrar o detectar cuáles son los indicios que pueden determinar si es una nueva derecha o no es una nueva derecha. Y esto me llevó también a estudiar y leer a muchos autores de izquierda que también ya definen elementos de una nueva derecha, como por ejemplo exaltar o manifestar públicamente la creencia en Dios. Para unos, para las izquierdas más extremistas, hay que despojar a Dios de todo lo público. Y eso lo están haciendo con leyes mordazas, está pasando en Chile. Entonces, o el pueblo cristiano, ya sea evangélico, católico, protestante, en general, se queda callado mientras el Leviatán les cercena las libertades o sale y lo expone. Bueno, este avance de la izquierda progresista global está cercenando estas libertades espirituales y libertades religiosas y de culto. Por lo tanto, es una reacción natural del mundo cristiano que se va a oponer a este tipo de política. Llevó a Bolsonaro a tener un puesto muy importante en su país. Entonces, estas cosas están llevando a reacciones y estas reacciones están surgiendo, por lo tanto, nosotros lo desarrollamos. Vimos también la temática de cómo Donald Trump en el 2016, en la elección, una de las grandes cosas que funcionaron en su campaña fue el desarrollo de la memética. La memética, así como los memes que compartimos todos los días por WhatsApp, por redes sociales, tiene trasfondo técnico y también psicológico. Entonces, ahí uno puede ver que hay distintos mecanismos, herramientas, que un eventual trabajo de una nueva derecha que se está desarrollando, porque podemos plasmarla y verla, tiene elementos que son interesantes de ver. En el caso chileno es comentar también que nosotros creemos en una economía de mercado como una mejor vía y alternativa para mejorar la calidad de vida de la gente. Y si no se han hecho las reformas de nuestro país adecuadas, eso ha llevado
que tengamos algunas problemáticas en ciertas políticas públicas, pero es esa desconexión entre el hacedor de políticas públicas tecnocrático con la política, con la base de la filosofía, es que no han podido juntarse y congregarse. Y esto lo tratamos de esbozar someramente en este texto, donde también abordo, en mi capítulo, el capítulo número 8, abordo también cómo se ha desarrollado este movimiento cultural en los Estados Unidos, con la filantropía, con la generación de think tanks, de grupos de presión, así como lo hace la izquierda en Chile, también en la derecha y el Partido Republicano y toda su batería de canales de televisión alternativos, de radios comunitarias y cristianas, han llevado a distintos presidentes republicanos como generación de un movimiento cultural. Y los centros de estudio en Chile, para ir cerrando esta idea, los centros de estudio en Chile también no están exentos de este tema. Tenemos centros de estudio que siempre han estado más asociados a los partidos políticos hegemónicos, pero también hay centros de estudio o iniciativas que se van gestando desde la sociedad civil para promover las ideas de la sociedad libre y responsable, y que tenemos que considerar. Y a juicio personal no hay ningún texto previo que aborde todas estas nuevas iniciativas de think tanks eh, eh, desde el punto de vista académico, por así decirlo, y que está plasmado ahora en un texto, que es muy interesante de explorar, además, para promover también la filantropía en nuestro país, para promover estas ideas. Bueno, el tema de la filantropía en Chile no es muy conocido. De hecho, tú mencionas Estados Unidos y otros países donde sí es una palanca de desarrollo, ¿no es cierto?, de surgimiento de centros de estudio y de otras cosas culturales, artísticas, pero en Chile no está. Dentro de los resúmenes que tú haces dentro del libro, está, ¿no es cierto?, cuál era la cantidad de centros de estudio que existían en las distintas fechas. Y aquí puedo ver tabla integrante del grupo los 7 think tanks de centro derecha más grandes, ¿no es cierto? Y después veo la evolución y entran y salen algunos. ¿Cómo ves tú esto de los centros de estudio en momentos de crisis? ¿Ves que hay más gente preocupada, más gente pensando, más gente agrupándose para generar contenido como una especie de reacción a esta situación crítica que vivimos y estamos viviendo? Sí, yo creo que una de las cosas que han ocurrido, José Antonio, además del proceso político que estamos viviendo hoy, es que el cambio del sistema binominal hacia un sistema proporcional también ha llevado o ha forzado que los conglomerados políticos se fragmenten más, por lo tanto hayan ideas más puntuales dentro de distintas posiciones políticas, principalmente la izquierda, porque la izquierda tiene tradicionalmente siempre un sentido de división o de atomización. Pero nosotros en la derecha siempre tratamos o tendemos a el orden, ese tipo de concepciones. Por lo tanto, siempre ha sido más difícil, pero este sistema, el cambio proporcional, también, a mi juicio, genera algunos cambios. Desde 2011, y ahí detectamos la creación de Foro Republicano, como una instancia formativa, una instancia de discusión filosófica también, que el profesor Gonzalo Rojas fundó. De ahí en adelante han ido surgiendo distintas iniciativas que no se agotan solo en la política electoral universitaria. Y eso ha llevado a que los mismos universitarios que se han involucrado en política han gestado distintas iniciativas. Algunas se han desarrollado en el tiempo y han persistido, y otras no. Y una de las cosas que pasa ahí, que tú bien comentas, José Antonio, es que en Chile no existe una cultura filantrópica, es muy difícil financiar centros de estudio. Pero bueno, esa degradación, o podríamos decir, esa fragmentación, está llevando también a que empiecen a surgir nuevas iniciativas y ávidas también de promover ideas para una sociedad libre y responsable de distintas aristas, del liderazgo político, de hacer políticas públicas y plantearlas, y también de ser soporte de partidos políticos. En el caso, por ejemplo, en el partido que tú presides, ahora está Ideas Republicanas, que hemos tenido muy buenas relaciones con Rojo Edwards, y yo creo que hay un buen trabajo para poder realizar, porque los think tanks son
y van a ser también siempre parte del soporte de políticas públicas que dan a un conglomerado político determinado. Y yo creo que eso, generar alianzas, conectar con distintos centros de estudio, es súper importante, no solo para nuestro país, sino que también para la sociedad libre en el mundo. Por ejemplo, para darte un comentario, próximamente vamos a estar siendo y presentando el índice de propiedad intelectual mundial del año 2020, donde salen el ranking de todos los países y cómo están la protección de los derechos de propiedad intelectual en el mundo, con el Index of Property Rights. Hay muchas cosas que hacer y seguir promoviendo porque la política pública tiene que también estar basada en evidencia. Yo creo que esa es una de las cosas que también nos hace falta el día de hoy para hacer política seria y con principios también claros. Bueno, Andrés, yo te quiero agradecer esta hora de conversación. Ojalá nunca pierdan el ánimo, el espíritu de seguir publicando, no solamente textos cortos, sino que libros que vayan instruyendo a las personas, que les vayan abriendo los horizontes. Hoy día, bueno, tú dices que el libro se puede adquirir en www.nuevaderecha.cl y ya van llegando a imprimir una segunda edición. Están ya en vísperas Sí, de imprimir más. estamos en conversaciones, ya van quedando pocas copias, así que y ha habido un buen interés también por la promoción de este libro y también de ir instruyéndose en esta materia, que es súper importante, la formación política y todo ello. Así que esperamos tener próximamente nuevas novedades sobre el libro. Y otra cosa más también para todos los de la región de los lagos y Chiloé, espero a fin de año ya lanzar mi segundo libro, que en este caso ya es de mi autoría completa, sobre zonas de libre comercio en Chiloé. ¿Por qué no hemos discutido Chiloé en libertad? Y es un texto que ahí hacemos una apuesta también, una revisión sobre el tema de las zonas francas y también de políticas públicas interesantes sobre libre comercio que podrían desarrollarse en nuestra tierra. Muy bien, pues estaremos expectantes para ese nuevo libro, Chiloé en Libertad. Estimado Andrés Barrientos Cárdenas, te agradezco mucho y te felicito a ti y a las otras personas que conforman Ciudadano Austral y los insto a seguir adelante, siempre dando la cara con la verdad por la defensa de la libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio Cas Riz.